Para entrar en contexto y recordar parte de lo que hemos visto, traigo este esquema general. Nosotros ya analizamos todo lo que fue las variables aleatorias discretas y ahora nos estamos centrando en las variables aleatorias continuas. Podríamos nosotros decir que las variables aleatorias continuas van a ser consideradas como todo aquello que nosotros vamos a poder medir: altura, peso, es como el tiempo. Bueno, entonces la distribución exponencial tiene una definición que nosotros vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Cuando veíamos la distribución de Poisson, nosotros recordaremos que calculábamos el número de eventos sobre alguna área de oportunidad y esa área de oportunidad estaba marcada por un intervalo de tiempo o espacio. Acuérdense ustedes que cuando veíamos la distribución de Poisson, veíamos número de defectos de una tela, por ejemplo, por metros cuadrados. Veíamos también nosotros lo que correspondía a número de aviones que aterrizan por minutos. Veíamos cálculos del número de bacterias por centímetros cuadrados de cultivo. Entonces, la distribución de Poisson calculaba número de eventos por alguna área de oportunidad. Y ahora, en la distribución exponencial, nosotros vamos a medir el paso del tiempo entre esos eventos que llegan a ocurrir. Entonces, este tipo de distribución, que es la exponencial, guarda relación con la distribución de Poisson, porque ahora aquí nosotros vamos a medir ese paso de tiempo entre los eventos que nosotros hemos comentado como ejemplos. Entonces, si el número de eventos tiene una distribución de Poisson, el lapso entre los eventos estará distribuido de manera exponencial. Vamos a analizar lo que nos dice la fórmula. En este caso, la fórmula nos indica la probabilidad de que el lapso de tiempo sea menor que o igual a cierta cantidad de x. X, recordemos que corresponde a la variable aleatoria continua que nosotros estamos analizando. Entonces, para poder calcular este tipo de distribución, tenemos nosotros esta fórmula donde t representa el lapso de tiempo, e es la base del logaritmo natural, que nosotros también ya hemos venido estudiando, y la letra griega lambda representa la tasa de promedio de ocurrencia, que va a estar dado por ser una cifra o un dato o un valor que se puede llegar a conocer, ¿verdad? Bien, para poder comprender parte de la teoría que acabamos nosotros de comentar, pues veamos la aplicación a través de la resolución del siguiente ejercicio, el cual nos habla de un ejemplo de los autobuses que llegan a una terminal. Y ya hay un dato que se conoce, ¿verdad? Porque dice que esos buses que llegan a la central están llegando a una tasa promedio de 10 buses por hora. Entonces tú debes de recordar que un ejercicio siempre nos va a ofrecer algún dato de partida, que puede ser algún conocimiento, algún dato estadístico que ya se haya recopilado antes. Entonces este sería un dato que nosotros podemos conocer ya de recopilaciones que se han hecho, ¿no? O que la empresa misma maneja. Y el ejercicio nos maneja o nos proporciona 4 incisos para poder resolver, donde el primero nos comenta que cuál es la probabilidad de que llegue un bus en no más de 5 minutos. Otro nos dice, pues ahora calcula la probabilidad de que llegue un bus en no más de 10 minutos. Y por ahí hay otro inciso curioso que nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un bus entre 5 y 10 minutos? Esta pregunta ya no es tan específica con respecto a la primera y a la segunda, ¿verdad? Y la última, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un bus en más de 5 minutos? Entonces vamos a ir analizando la resolución de cada uno de los incisos, así que comenzamos. Para poder resolver el ejercicio, decíamos nosotros que hay datos que ya se conocen. Hace rato mencionábamos nosotros uno de esos datos que ya se conocen y que corresponde a la tasa promedio de los buses que están llegando. Entonces, eso corresponde al valor de lambda, porque nos lo proporciona el valor, el ejercicio o el problema, y nosotros le vamos a asignar a 10 buses por una hora, ¿verdad? Puede llegar a ocurrir que el ejercicio nos hubiera dicho 10 buses por 3 horas. En ese caso, nosotros habríamos tenido que dividir este valor de 10 entre 3 para poderlo usar, porque no estaría dado de manera directa. Como en este caso, si tú divides 10
por hora, que sería 1, quedaría dado el valor de 10, pero tienes que ser estratega a la hora de revisar la información para no errar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un bus en no más de 5 minutos? Nosotros, cuando usamos datos de tiempo, tenemos que cambiar ese dato o plantear ese dato calculando el porcentaje que representa con respecto a la hora para poderlo usar dentro de las fórmulas de la distribución exponencial. Entonces, dividimos 5 entre 60 para poder hacer el cálculo y tenemos que sería un doceavo. Tú puedes obviamente trasladar este valor que tenemos expresado en fracción a un valor decimal y poderlo sustituir ya dentro de la fórmula que nosotros vayamos a ocupar. También es correcto hacerlo de esa forma. La fórmula que nosotros usamos, pues recordemos que es esta que acabamos nosotros de comentar, y lo que hacemos es una sustitución. En esta sustitución, tú puedes notar que restamos a 1 el valor de E, que está elevada a la menos lambda, y que ya habíamos nosotros dicho que en este caso lambda sería 10, por T, que significaría el tiempo, el cual nosotros acá dijimos que lo tuvimos que transformar a ¿qué tanto es 5 con respecto de la hora? Lo podríamos llamar así. Y después de eso desarrollamos la respuesta, que sería esta. Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿La E es la que equivale a 2.718? Es correcto. La respuesta obviamente tiene que trasladarse a un valor porcentual. Nosotros hemos dicho que en el cálculo de la resolución de problemas donde nos piden probabilidades, las expresiones siempre son a nivel porcentual. Entonces, decimos que existe un 56.54% de probabilidad de que el segundo bus llegue a la terminal en 5 minutos o menos del primero si la tasa promedio de llegada es de 10 buses por hora. Así damos nosotros respuesta o interpretación. Continuamos. Ahora analicemos lo que ocurre en el inciso B. El inciso B ahora nos plantea la pregunta de cuál es la probabilidad de que llegue un bus en no más de 10 minutos. Damos respuesta. Entonces, ¿qué dato se sigue manteniendo? El de lambda, que son 10 buses por hora. Y el porcentaje que representa 10 minutos de una hora sería un sexto. Recordemos que para que nosotros podamos sustituir dentro de la fórmula, que es igual a 1 menos E elevado a la menos lambda por T, pues tenemos que usar nosotros el valor o calcular qué tanto 10 minutos corresponde de esos 60 minutos que nosotros estamos analizando. Y bueno, tenemos nosotros acá la fórmula y aplicamos. Sustituimos, lambda se mantiene igual, sería menos 10, y ahora lo que estaría variando sería el tiempo, que correspondería a un sexto. La respuesta aquí está expresada en términos decimales. Pero si quisiéramos nosotros darle la interpretación porcentual, que es la correcta, que es con la que nosotros vamos a reportar siempre la respuesta de un ejercicio, pues diríamos, ¿verdad?, que la probabilidad de que llegue un bus en no más de 10 minutos será del 81%. Esa sería la respuesta ahí. Bien. Siguiente inciso. Ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un bus entre 5 y 10 minutos? Para poder resolver este inciso, nosotros también consideramos el valor de lambda, que es 10 por una hora. Recordemos que lambda corresponde a una tasa fija o a un valor que ya se conoce porque forma parte de una evaluación previa que se hace acerca de esa situación, ¿verdad? Que algo que ya se recopiló, algo que ya maneja una empresa, por ejemplo, y que es un punto de partida para poderlo usar en el cálculo de las probabilidades. Entonces, nuevamente, tenemos nosotros que recordar que las expresiones de tiempo tienen que ser modificadas considerando lo que ocupa este tiempo con respecto a los 60 minutos para poderlo sustituir dentro de la fórmula. Estos cálculos de T
tanto para 5 y 10 minutos, pues ya los conocemos nosotros porque los aplicamos de los incisos anteriores. En un caso era un doceavo y en el otro era un sexto. Aquí lo que tú tienes que cuidar es la forma en la que manejaríamos el análisis matemático de la resolución del ejercicio. Entonces, la variable aleatoria continua se está estudiando entre 5 y 10. Y en este caso lo que nosotros hacemos es calcular las probabilidades de manera separadas, considerando en este caso obviamente el rango mayor, que en este caso sería 10, y por otro lado, dentro del rango, cuál sería el valor numérico menor, que es 5. Aplicamos las fórmulas para cada uno de los casos donde la variable aleatoria toma el valor de 10 y variable aleatoria toma el valor de 5. Y pues restamos y obtenemos la respuesta. Es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Esta es la fórmula que estamos nosotros aplicando para cada caso. Se hacen por ahí las sustituciones. Restamos y esta sería la respuesta. ¿Cuál sería la interpretación? Pues de que existe un 24.57% de probabilidad de que el bus llegue a la terminal entre 5 y 10 minutos. Si la tasa promedio, obviamente, se sigue manteniendo en 10 buses por hora. Tenemos un último inciso que nos dice ahora que calcules la probabilidad de que llegue un bus en más de 5 minutos. Lambda, que es la tasa de los buses que llegan en una hora, pues se sigue manteniendo porque es el dato de partida para el estudio. Seguimos considerando para este caso t, que sería 5 sobre 60, un doceavo. Y ahora nosotros vamos a aplicar la fórmula. ¿Cómo la aplicaríamos nosotros? Originalmente x es expresada, o la probabilidad se calcula cuando la variable aleatoria continua toma todos los valores mayores a 5. Y en este caso, acuérdate que la hora pues tiene 60 minutos. Si nosotros usáramos esta aplicación o este razonamiento matemático, tendríamos que plantear las probabilidades desde 5 hasta 60 minutos, ¿no? Porque 60 es la tasa de los 10 buses en una hora. Entonces hacemos uso de la ley de los complementos o sucesos contrarios y recuerda que restamos a 1 menos la probabilidad del suceso contrario. Y en lugar de decir probabilidad donde la variable aleatoria sea mayor a 5, vamos a decir probabilidad donde la variable aleatoria continua sea menor a 5. De esta manera aplicamos nosotros ya para este caso la fórmula y pues calculamos el resultado. Y tenemos nosotros ahí la respuesta. La interpretación final nos dice que existe un 43.46% de probabilidad de que el bus llegue a la terminal en más de 5 minutos, obviamente cuando la tasa promedio de llegada sea de 10 buses por hora.